Quiero compartir una palabra con todos ustedes que tiene que ver mucho con la cotidianidad. Tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo, con lo que estamos experimentando en este momento. El mundo es un mundo muy cambiante. Hace 30 años tal vez que mi esposa y yo ya nos volvimos adultos, pero hace mucho tiempo el mundo empezó una serie de cambios tremenda, y hoy nos enfrentamos a esos cambios que son hasta repentinos, ¿verdad? Todos los días aparecen cosas nuevas, pero el Señor nos da una palabra para estos tiempos, una palabra para estos momentos. Y está en el libro de Mateo. Quiero que lea conmigo, por favor, capítulo 11, en el versículo 12, dice la palabra de la siguiente manera. Dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay otra traducción bíblica que dice: el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Valientes, violentos, valientes y violentos. Tenemos que ser valientes para enfrentar todo lo que acontece, pero tenemos que ser violentos a la hora de enfrentarlo, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos ubicamos en un equilibrio, como ni tanto, como dicen aquí coloquialmente, que queme el santo, pero tampoco que no lo alumbre. Y nos ubicamos en el centro, en un lugar sin compromisos, en un lugar sin ninguna intención de avanzar dentro de esto que nos envuelve y esto que nos rodea. El mundo está cambiando todo el tiempo. Amén. Si se han dado cuenta que en poco tiempo aparecen muchas cosas y tenemos que estar nosotros asumiendo roles y compromisos a los que no estábamos acostumbrados. Pero este es el tiempo en que Dios está llamando a gente valiente y violenta. No violenta de violencia, violenta en cuanto a la capacidad de enfrentar las circunstancias. Amén. Sin miedos y sin temores. ¿Estamos de acuerdo? Porque el mundo y lo que nos rodea está tratando de desbaratar todo lo que nosotros por años hemos aprendido y todo lo que hemos recibido de parte del Señor. Para enfrentar un mundo así, tenemos que aprender dos cosas, y una de ellas es la siguiente. Primero, tenemos que aprender a aplicar prácticas claras de fe y de vida. Prácticas claras de fe y de vida. ¿Qué significa esto? Hace algunos años atrás prediqué en esta iglesia un mensaje, y es: ponte de acuerdo con lo que eres. ¿Alguno de ustedes se acuerda? Ponte de acuerdo con lo que eres. Y nosotros debemos tener en cuenta que para tomar muchas decisiones nosotros somos cristianos. ¿Cuántos decimos amén? ¿Eres cristiano? ¿Seguro? Tus acciones demuestran tu fe, lo que crees, tu convicción. Tenemos que ser concretos en nuestra vida espiritual. Tenemos que aprender a caminar dentro de una espiritualidad real, no una fantasía religiosa. No podemos vivir un evangelio superficial sin saber que tenemos que enfrentar todos los días muchas cosas que nos vienen a destruir, a acabar nuestra mente, la enseñanza de nuestro corazón. Para eso debemos ser valientes y debemos ser violentos. Amén. Entonces, tener claro quiénes somos y en qué hemos creído. Quiero que vaya conmigo, por favor. Le voy a enseñar 5 puntos importantes para vivir en esta cotidianidad. Primero, vamos al libro de Mateo capítulo 18, versículo 19. Mateo 18, 19. Dice, en el versículo 19, dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.
Tremendo, tremendo versículo. Primero, algo que usted y yo tenemos que aprender a vivir cristianos como fe es a tener la parte anterior, los que están manejando los textos, es a ponernos de acuerdo. Amén. Ponte de acuerdo con lo que eres. Ponte de acuerdo. No somos cristianos a medias, somos cristianos reales. Entonces ponte de acuerdo con lo que crees. Muchas veces el evangelio se vuelve una religión, pero no se vuelve una forma de vivir concreta y real. Vivimos lo que hemos aprendido, pero no experimentamos la realidad de la convicción de lo que somos. Ponte de acuerdo. La Biblia nos enseña en varias ocasiones que muchas personas se pusieron de acuerdo en muchas ocasiones. Hubo un momento en la palabra del Señor en el libro de Génesis que hubo un pueblo que se puso de acuerdo y dijeron: vamos a construir un gran edificio, y lo empezaron a construir, y dice la palabra que Dios mismo dijo: oiga, estas personas se van a poner de acuerdo y nada los hará desistir. Una de las cosas más lindas de ponernos de acuerdo es que sabemos para dónde vamos como pueblo, como iglesia. Amén. Tenemos un horizonte claro, todos vamos para el mismo lugar, pero a veces poner de acuerdo a alguien es muy complicado. ¿Sí lo han visto ustedes? ¿Se han dado cuenta que a veces poner de acuerdo a algunas personas a pensar de la misma manera, a actuar de una manera concreta, clara, a vivir una fe es bastante complicado? En la iglesia, como pastores, muchas veces vivimos que nosotros le hablamos a la gente, le aconsejamos, y mientras estamos deteniendo a alguien por acá, por este lado se están yendo por otro lado. Estamos dando un consejo por acá y por este lado están haciendo otras cosas que no deben, porque poner de acuerdo a la gente es bien complicado. Pero el Señor nos da una palabra y nos dice: si dos o tres estuvieran de acuerdo, todo les será posible. ¿Cuántos lo creemos? ¿Sabe algo? Usted no ha notado algo que hemos vivido aquí en el sector en estos días. En estos días, en estos meses pasados, a principio de este año, hubo un clímax de robo y de violencia aquí en el sector. Y mi esposa llamó al grupo de diaconado y le dijo: bueno, vamos a orar para que algo suceda en este sector. Y empezamos a orar. Yo no soy un policía que anda con un bolillo aquí diciéndole a los malhechores que se vayan, pero lo que sí tenemos es autoridad espiritual. Y podemos ponernos de acuerdo y orar para que algo suceda. Y empezamos a orar. Y unas hermanas de la iglesia, unas líderes, empezaron a colocarse en cada esquina. 1, 2, pasaban al frente, oraban, echaban aceite y orábamos y creíamos en el Señor. De un momento a otro Dios empezó a orar, porque nos pusimos de acuerdo. Y Dios empezó a orar tanto así que cerraron el punto de venta de droga que quedaba por aquí cerca. Primero, los ladrones una vez vinieron y robaron el de uno, pero de ahí, cuando volvieron, a uno de ellos le dieron una tunda y no volvieron. Ahora, yo no le di la tunda, usted no le dio la tunda, pero Dios hizo lo que tenía que hacer, porque nos pusimos de acuerdo. Y hoy en día podemos disfrutar una cuadra más limpia porque nos pusimos de acuerdo. El poder del acuerdo. Ahora, cuando la palabra del Señor dice: si dos o tres se pusieron de acuerdo, es porque eso empieza en el hogar, empieza en la familia, empieza en el círculo más cerrado, que es el entorno familiar. Pero a veces poner de acuerdo a la familia es bien complicado. Amén. Poner de acuerdo a la familia es tan complicado como poner de acuerdo a la iglesia. Pero tenemos que aprender a estar de acuerdo para que las herramientas que Dios nos da funcionen. Donde dos o tres estén de acuerdo. ¿Qué dice? ¿Qué dice el versículo? ¿Ya me lo quitaron? Dice: si dos o tres se pusieran de acuerdo en la tierra, a cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre
que está en los cielos. Pongámonos de acuerdo. Amén. Aprenda eso, hágalo en su casa, hágalo en su familia, ore con su familia y los resultados de Dios se van a empezar a dejar ver. Primero, necesitamos gente violenta en oración. Necesitamos gente valiente en contra del enemigo, enfrentando en oración. ¿Decimos amén? Segundo, quiero que vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 11, versículo 1. Mateo 11, 1 dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Segundo punto muy importante, iglesia, aprendamos a seguir instrucciones. Una de las tareas que Jesús más enfocó en sus discípulos fue a enseñarle cómo funciona la fe. Amén. Cómo funciona, cómo se hace, cómo debemos hacerlo. Escúcheme bien, nunca pienses que todo te lo sabes. Nunca. Porque al final nos vamos a dar cuenta que no sabemos nada. Amén. Cuando yo era niño, les voy a contar una pequeña historia. Yo tengo un primito menor que yo. Yo tenía, póngale usted, como 11 años y el primito tenía como 7. Y yo iba a la iglesia y en esos días estaba estudiando mucho el libro de Apocalipsis. Me encantaba el libro de Apocalipsis. Lo leía y volvía y lo leía y lo releía. Y cada vez que lo leía me gustaba más. Y un día me senté a hablar con mi primo de 7 años. Y le dije, primo, el mundo se va a acabar. Va a venir el diablo en forma de monstruos. Y yo veía al niño, y el niño asustado. Y yo le decía, y los dragones, y la bestia, y el dragón escarlata. Lo cierto fue que el niño de un momento a otro salió corriendo, mamá, y se fue. Y fue y le dio quejas a mi tía. Y mi tía vino, ¿usted qué le está metiendo en la cabeza a mi hijo? Le dije, no le estoy predicando lo que me enseñaron en la iglesia. Me gané un regaño porque yo creía que ya todo me lo sabía. Y nosotros en la fe a veces pensamos lo mismo. No, ya tengo un año de cristiano y no necesito a nadie más. Le cuento algo, yo llevo 40 y tantos años en el evangelio y todos los días aprendo algo nuevo, porque nunca terminamos de aprender. Y del Señor siempre hay que aprender instrucciones. Hay que aprender a seguir normas. Amén, hermanos. Hay que aprender a cambiar prácticas. Hay que aprender a tomar decisiones diferentes a las que siempre hemos tomado. Debemos aprender a cambiar nuestra forma de actuar para que cambie nuestra manera de vivir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces debemos aprender a seguir instrucciones. Cuando seguimos instrucciones, escúcheme bien, puede que las cosas mejoren. Por lo general las personas quieren hacer cosas siempre las mismas con resultados diferentes. No quieren orar, pero quieren la bendición de Dios. No quieren la Biblia, pero quieren conocer la palabra. Yo recuerdo un personaje muy cercano a mí que decía, al 1000 llegaremos, mas al 2000 no pasaremos. Eso dice la Biblia, ¿cierto, Juan Carlos? Eso no dice la Biblia, pero lo creen. Creen cosas que no están escritas y las ponen como si fuera doctrina bíblica. Porque la Biblia dice que ni la hoja de un árbol se mueve si no es el poder de Dios. Y se lo creen. Y la Biblia nunca dice eso. Amén. Amén. Sigan instrucciones. Lean la Biblia. Queremos conocer a Jesús, lo conocemos a través de la palabra. Él es la instrucción misma. Él tomó a los discípulos, a sus 12 discípulos, y les instruyó, les educó, les dijo, así se hace y así no se hace. Hay una historia cuando Jesús mandó a sus discípulos a predicar la palabra, que le abrieron el camino y llegaron ellos felices y decían, Señor, los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y pensaron que el Señor les iba a aplaudir y les dijo, momentico, esto es importante, pero es más importante que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Amén. Eso es más importante.
que tengan convicción, que tengan fe, que por encima de milagros, que por encima de demonios, que por encima de autoridad, usted tenga apego al manual de instrucciones. ¿Estamos de acuerdo? Aprendamos a seguir instrucciones. A veces los pastores damos consejos, nos piden consejos. Pastor, necesito hacer esto, mire, voy a hacer esto, pero no sé usted qué me aconseja. Y la gente por lo general cuando pide un consejo ya sabe lo que quiere hacer. Solo espera que el pastor se lo acolite. Y si el pastor le dice algo completamente diferente, se ponen bravos. Eso no era. Dios no le habló al pastor. No tiene el espíritu. No lo tenemos. Solo que decimos lo que dice la Biblia, no lo que usted quiere escuchar. Amén. Y esa es la parte fea del evangelio, decir las verdades. Lo que a veces no nos gusta escuchar, alguien tiene que decirlo. Amén. En estos días en Colombia hubo un congreso de brujería. ¿Lo vieron por televisión? ¿Sí? ¿No lo vieron? Bueno, no se pierden de mucho. Congreso de brujería. ¿Sabe quién puso el grito en el cielo? Los pastores. Nos rebotamos, aleluya. Alguien tiene que decirlo. Alguien tiene que decir, oiga, espere. No nos dejan hacer conciertos espirituales, de oración, de fe, y sí permiten el concierto de brujería. Alguien tiene que decirlo. Alguien tiene que levantarse de acuerdo al manual y decir, momento, así no son las cosas. ¿Sabe qué hicimos los pastores? Orar. En toda Colombia nos reunimos, nos mandábamos cadenas de WhatsApp. Hay que orar porque esto, que no venga aquí una brujería sobre Colombia. Y empezamos a orar, a orar, a orar. Ayer salió una noticia, se canceló. Hay que aprender. Amén. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos dice la palabra, lo que nos enseña la palabra. No, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Todas las batallas las vencemos en oración. Sigamos el manual como la Biblia lo dice. Si nos ponemos de acuerdo, si seguimos instrucciones. Tercer punto, muy importante. Quiero que vaya conmigo, por favor, en el libro de Mateo. En ese mismo capítulo de Mateo, capítulo 11, vaya hasta el versículo 17. No, perdón, no, estoy equivocado. Hasta el verso 10. Dice, porque está escrito, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Importantísimo. Toda persona que esté de acuerdo con lo que es, recuerde que necesita alguien que le guíe, que le enseñe. Amén. Alguien sabe más que tú. Pero yo quiero empezar por algo. La Biblia enseña un secreto bíblico muy importante, y es que Jesús es la razón de la Biblia, la esencia misma de la palabra. Se los he dicho muchas veces. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 1 versículo 1 en adelante, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero más adelante dice, pero este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y está hablando de Jesús. O sea, el que escribió la Biblia, el que sopló la Biblia a través del Espíritu Santo, el que le dio el entendimiento al profeta para la profecía, el que le dio entendimiento al que escribió el libro de Mateo, el libro de Juan o el libro de Apocalipsis, el que escribió, todos ellos fueron direccionados por el Espíritu a través de la palabra que es Jesús. Amén. Toda la Biblia, la Biblia se divide en varias partes. Una de ellas es en el Pentateuco, los 5 primeros libros. Luego viene todo el Tanaj o todo el resto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La primera parte, que es el Torá o la ley o el Pentateuco, son la norma, la ley, la esencia de la fe. El Antiguo Testamento todo es cómo se aplica, y el Nuevo Testamento es cómo se interpreta. Amén. Toda ella está conectada totalmente. Yo leía a un escritor
en estos días acerca de la Biblia y decía que en la palabra aparecen más de 600,000 conexiones entre versículos del Nuevo y el Antiguo Testamento, toda unida. Es un solo libro escrito por más de 40 personas, pero todo ello va en una sola dirección, y es que tú entiendas, que tú aprendas. Amén. Todo va en la misma dirección: mejorar tu vida, mejorar tu carácter, mejorar tu corazón, mejorar tu entorno. Todo ello va direccionado a lo mismo. Pero siempre necesitamos a alguien que nos enseñe. Amén. En una ocasión los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron al Señor todas las quejas que tenían. Porque para quejarnos los discípulos del Señor. Todo discípulo que se respete tiene más quejabanza que alabanza. Y ese día se le estaban quejando a Jesús mismo. Y Jesús les dijo una palabra tan linda que me parece un cachetadón espiritual. Les dice: pues si ustedes quieren irse, lárguense. Qué maravilloso Jesús. ¿Quieren irse ustedes también? ¿Quieren irse? ¿Y ustedes quieren irse? Lárguese, le dijo Jesús. ¿Quieren irse también ustedes? Y ellos dijeron: pero Señor, perdóname, solo en ti hay palabra de vida. Cuando sabemos de quién es la fuente que estamos recibiendo el conocimiento, quién es el que nos está guiando, nada nos podrá separar de él. Porque esa es nuestra esencia. Esa es nuestra fe, esa es nuestra convicción. Eso es lo que creemos y lo que vivimos. Amén. Nada cuando sabemos quién es la fuente, desde el principio hasta este tiempo. En el versículo que leímos empezando en el capítulo 11 versículo 12 dice: este es un tiempo violento, y para este tiempo violento necesitamos discípulos igualmente violentos. Solo los violentos arrebatamos lo que queremos del cielo. ¿Cuántos decimos amén? Y eso empieza en nosotros, en nuestra convicción, en lo que nos enseñan, en lo que practicamos, en lo que vivimos, en lo que somos. La fe no es solamente venir a la iglesia. La fe no es solamente venir y pecar en el mundo y empatar en la iglesia. La fe es aprender a escuchar, aprender a sujetarnos a lo que hemos escuchado y aprender a vivir lo que aprendemos día tras día. Escúchenme, la Biblia es tan poderosa que lo que tú aprendiste hace 10 años atrás es vigente hoy. Y si tú lo vives, si tú lo pones en práctica, será vigente mañana y bendición para ti mañana y para tus hijos y para los hijos de tus hijos. Así es el poder de la palabra. Y empieza hoy, empieza contigo, empieza con cada uno de nosotros. Cuarto, vamos por favor, acompáñenme ahora sí. Y vamos hasta al versículo 16. Verso 16 de Mateo capítulo 11. Dice: os tocamos flauta. Versículo 16 dice: mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Ahora, ¿cuál es el punto de estos versículos? Es aprender a tener discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Muchas personas toman el discernimiento como algo que es un regalo del cielo, como algo sobrenatural. La Biblia dice claramente: pídele al Señor que te dé discernimiento. ¿De acuerdo? Pídele al Señor que te dé discernimiento. Pero el discernimiento no es algo que tú recibas del cielo como el Espíritu Santo. El discernimiento es una práctica
aquí en la tierra que se llama experiencia. Cuando tú tienes una experiencia, se supone que aprendes para no volver a pasar por lo mismo. Y cuando tú estás viendo que la experiencia que estás teniendo ahora es igual a la pasada, empiezan a ver banderitas rojas y dices, bueno, ya aprendí anteriormente y en el discernimiento que tengo no la voy a volver a embarrar otra vez. Amén. Y muchas personas dicen, pasan por lo mismo y pasan por lo mismo y pasan por lo mismo cada vez. Y siempre, Señor, dame discernimiento. Ahí está, el Señor ya te dio una primera experiencia, te dio una segunda experiencia. Aprende, discierne, conéctate. Diga conmigo, conéctate. Cuando la palabra del Señor dice en el verso 17, dice, y tocamos flauta y no bailaste, y endechamos y no lamentaste, es porque hay desconexión. Estamos recibiendo una información y estamos haciendo completamente lo contrario. El versículo dice, y los jóvenes tocan trompeta y ustedes no bailan. Estamos en un momento de lamento, pero ustedes no lloran. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vino Juan, y como él estaba en ayuno, ustedes decían, uy, este man cómo aguanta hambre. Eso es porque tiene el demonio metido. Desconexión completa. La Biblia claramente nos enseña que el que es espiritual discierne las cosas espiritualmente, pero el que es carnal las discierne. Hay una desconexión con lo espiritual. ¿A qué compararemos a esta generación? Es una generación desconectada de la realidad espiritual. Una generación que no entiende qué es lo que está pasando en lo espiritual y lo disciernen carnalmente. Están juzgando a un hombre de Dios llamado Juan, pero también se atrevieron a juzgar a Jesús. Dice, yo no soy como Juan, que se la pasaba ayunando. Yo como y bebo. Entonces me dicen que soy comilón y bebedor y que me la paso por ahí con todos aquellos mundanos. Porque así lo interpreta la persona en la carne, el que está desconectado de Jesús. Y hay personas, escúcheme bien, dentro de la fe que no están preparadas para este tiempo, porque dejan que todo lo de este tiempo se anide en sus corazones. En vez de ser el Jacob de la historia, se convierten en el Esaú de la historia. ¿Por qué traigo a colación Esaú y Jacob? ¿Se acuerdan de la historia de Jacob y Esaú, que eran hermanos gemelos? Estaban en la misma placenta, dicen los médicos. Eran gemelos, pero eran diferentes. Eran bivitelinos, en dos bolsas, ¿cómo se llama? Triperos diferentes, vamos a ponerle así. En dos barrigas allá. Y dice la Biblia que el primero que nació fue Esaú. De tal manera que Esaú sacó la manito. Y cuando él sacó la manito, entonces le pusieron rápido un hilito para que si llegase a entrarse, pues ya supieran que él fue el que abrió matriz. Y dice que el bebé estaba sacando la manito cuando se volvió a meter. Y salió Jacob. Y hace la diferencia entre el uno y el otro. Y dice, y Esaú era velludo y Jacob era lampiño. Qué diferentes, ¿no? Hermanos gemelos y eran completamente diferentes. Y el uno dice que era como una motica de algodón, bien velludito por todas partes. Y el otro era temblereque ahí, sin fuerza. Pero tuvo fuerza para agarrar al muchacho y jalarlo para adentro. Y salió primero Jacob. El otro sacó la mano, pero este sacó el cuerpo entero. Entonces fue cuando le llamaron Jacob, mal traducido como el usurpador, el engañador. Pero la verdadera traducción de la palabra Jacob o Jacob en hebreo es el que estorba. Escúcheme bien, y usted y yo en este mundo somos los que estorbamos, porque no podemos permitir que se haga lo que se les dé la regalada voluntad. Tiene que haber alguien que diga, no, vamos a hacer la diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Que el mundo se va a perder, el mundo se pierde, pero mi casa no.
Amén. Que ahora está de moda que se separen los matrimonios. Sí, eso es en el mundo, pero aquí, lo que es mi casa, aquí vamos a permanecer juntitos y a dormir juntitos. Amén. Porque puede que la sociedad piense de una manera, pero la Biblia nos enseña de otra. A estar conectados con la realidad espiritual. Amén. Deje que el mundo siga su camino, pero usted y yo somos los que estorbamos ese avance equívoco de este tiempo y la cotidianidad. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro lugar en la sociedad. No podemos ser de los que permisivos. Amén. Tenemos que ser de los que estorbamos. Y eso lo hacemos cuando conocemos la palabra. Porque conocemos para dónde va este mundo. Lo sabemos, pero tenemos que actuar. Qué difícil es decirle a un hijo no. Porque los hijos siempre le dicen a la mamá: mire, mamá, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer lo uno. Y usted le está diciendo, pero eso le puede hacer daño, no lo haga. Qué difícil es decir no, pero esa es nuestra tarea. ¿No es así? Qué triste. Los hijos piensan que somos los malos. La sociedad piensa que los cristianos son los malos. Amén. Porque nosotros pensamos, actuamos y señalamos las cosas de una forma diferente. Así son los hijos con los padres. Pero alguien tiene que decir no. Alguien tiene que hacerlo. Alguien que conozca la palabra tiene que estar conectado con la palabra, conectado con este tiempo y actuar de acuerdo a eso mismo. ¿Estamos de acuerdo? Alguien tiene que hacer la diferencia. Conéctate con la realidad espiritual de este tiempo. Necesitamos gente conectada espiritualmente para que en estos tiempos violentos tú seas más violento. Amén. Trayendo el cielo a la tierra. Y por último, escúchame bien, me encanta esto. Mateo capítulo 12. Versículo 19. Perdón, Mateo 16, 19. Mateo 16, versículo 19. Mira este versículo impresionante. Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta palabra fue una palabra que Dios le dio a Pedro. Y muchos recordamos la historia de que Dios fundó la iglesia sobre Pedro, sobre Petra, sobre quien dijo estas palabras. Pero cuando el Señor estaba hablando acerca de estas palabras, estaba hablando de que Pedro, en su conexión espiritual, dijo una verdad absoluta. Le preguntó Jesús a Pedro: Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tremenda palabra. Nace de un corazón conectado en el momento, de un corazón conectado a la situación que se le estaba poniendo de frente. Y todo el mundo hablaba y decía: unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres el profeta no sé quién, y otros dicen que un nuevo profeta. Pero Pedro, dice, lleno del Espíritu Santo, levanta su voz y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces es cuando Jesús le responde a esa frase tan maravillosa: esa es la roca sobre la que fundaré esta enseñanza. Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, una realidad absoluta. Y fue cuando le dijo: a las personas que entiendan esto, les voy a entregar las llaves del reino. Ahora se supone que esos somos nosotros, los que lo hemos entendido. ¿Quién es Cristo? Cristo es el Hijo
del Dios viviente, el Cristo. Ahora fíjese la palabra, me encanta la Biblia. Muchas personas romantizamos el hecho de la palabra Cristo, ¿no? Y Jesucristo y Cristo. Cuando Pedro dice el Cristo, no está hablando del nombre, está hablando de la función. Mesías, el enviado, el ungido, el llamado, el puesto. Tú eres ese, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú lo entiendes, Pedro. Todo el que lo entienda tiene que recibir esa responsabilidad, aceptar los retos de este tiempo. Escúcheme bien, este tiempo necesita gente que acepte los retos de este tiempo. No que se esconda, no que huya y que se haga a un lado. Necesitamos personas que enfrenten los retos, los abracen y que actúen. Escúcheme bien, usted y yo tenemos ese poder de que lo que se desate en el cielo se desate en la tierra. Es un poder que Dios nos ha dado a nosotros, a cada uno de aquellos que ha entendido lo que significa Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que lo tiene en el corazón, el que le ha dado la posibilidad al Señor de tener un altar aquí dentro, que le permite al Señor tomar las decisiones, quien le permite al Señor que guíe sus pasos, que guíe sus caminos. Necesitamos gente para este tiempo, y tú eres el llamado para este tiempo. Cristo es el Cristo de la eternidad, el de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero tú eres el vaso de todo ese poder. Ahora, cuando leemos esto: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Qué compromiso tan fuerte tenemos aquí. Qué autoridad tan grande Dios nos ha dado. Entonces es donde nosotros empezamos a caminar de acuerdo a lo que hemos aprendido, a lo que nos han enseñado y a lo que sabemos. Entonces nuestra vida toma un valor diferente. Dejamos de ser religiosos para convertirnos en seguidores de Cristo. Sin miedos actuamos. Amén. Porque somos llamados para este tiempo. Entonces no nos da miedo poner límites. No nos da miedo decir: un momentico, en esta casa somos cristianos. Amén. Qué bueno poder decirlo. De pronto a muchos no les guste, no les parezca: no, pero mamá, papá, mire que en esta casa hacíamos la rumba. Sí, pero ahora está Cristo y Él es la rumba. Ahora vamos a la iglesia y nos gozamos. ¿Cuántos decimos amén? Y aprendemos a valorar lo que somos, lo que hay en nuestros corazones y lo que tenemos para aportar. Cada palabra que tú has recibido, todo lo que has aprendido, a alguien va a edificar y a alguien va a bendecir, porque estos tiempos son violentos para ellos, pero también son un reto para nosotros. Y si alguien pudo, yo también puedo. Amén. Y si tu hogar puede, otro hogar podrá. Y si en medio de mi juventud yo puedo, otro joven puede también. Amén. Porque este es el tiempo para esos valientes. Dios te ha llamado para este tiempo. Y este tiempo no es fácil, es difícil, pero más fuertes, más violentos somos nosotros, porque tenemos la fortaleza que viene de lo alto. No claudicamos, no tememos, pero sí enfrentamos con coraje, con valentía, con gallardía. No somos de los que retrocedemos, somos de los que vamos adelante, porque adelante es donde pertenecemos. Colóquese en pie, por favor. Esta es una palabra que creo debe retar sus corazones. Esta es una palabra que creo y estoy convencido de que debe hacer la diferencia en sus vidas.
Esta es una palabra que si tú la entiendes, tu vida va a cambiar radicalmente. Hoy tú eres el escogido, el llamado. Tú eres el que tienes a Cristo en tu corazón. Tú eres parte de la historia del cambio, de la transformación de nuestro entorno, de nuestra ciudad, de nuestro país. No olvides que el reino de los cielos se hace a fuerza y los valientes, los violentos lo arrebatan, lo toman. Y esta palabra es para ti. Y yo te invito a que tú asumas ese reto, ese rol, como hijo, como discípulo, de escuchar, de entender, de vivir una palabra transformadora y una palabra que bendice. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Señor, yo bendigo a cada uno de los que hoy está aquí. Y te pido, Dios, que seas tú colocando en sus vidas la convicción. Sé colocando en sus vidas, Señor, esa necesidad de cada vez avanzar. Que no se queden en el tiempo, que no se queden en las circunstancias, que no seamos cristianos circunstanciales, que seamos guerreros de todos los tiempos, en todo momento. Como dice tu palabra, Señor, nada nos podrá separar de tu amor. Ni hambre, ni tribulación, ni angustia, ni necesidad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada creado nos podrá separar de tu amor. Eso significa que estamos preparados para todos los tiempos. Y hoy te pido, Señor, que prepares el corazón de tu iglesia, de tu pueblo, para los tiempos que vienen y para los que estamos viviendo, Señor, porque tú los has escogido para el reino, para que seamos, Señor, guerreros para el reino. Porque este es tiempo para esa clase de siervos, de siervas, de hijos y de hijas. Este es el tiempo de aprender a enfrentar la violencia con valentía, con carácter. Señor, ayúdanos a ser fuertes, a ser valientes en medio de las circunstancias. Hoy queremos, Señor, entender este tiempo y meternos en este tiempo sin miedos, sino contigo de la mano, Señor. Ayúdanos a salvar nuestras generaciones. Que los jóvenes, Señor, le demuestren a los jóvenes que se puede. Que los niños le demuestren a los niños que se puede. Que los prejuveniles le demuestren a los prejuveniles que se puede, Señor. Y los adultos, los casados, los solteros, Señor, que demuestren en medio de la sociedad, en sus generaciones, que se puede hacer la diferencia. Porque este mundo violento necesita gente violenta también, en lo positivo. Yo los bendigo, Señor, y te pido, Señor, que ya que tú eres el sello de sus corazones, el sello, Señor, de su fe y de su confianza, dales ese carácter de hijos, dales ese carácter de discípulos, Señor, que aprendan, que tengan alguien que les enseñe, que aprendan a seguir, Señor, directrices, Señor, que entiendan tu proceso para que cada día sean mejores. Los bendigo, Señor, en tu nombre, y espero que esta palabra cambie sus mentes, que cambies ese chip mental, Señor, y que hagas la diferencia a través de ti, Señor. Lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén.